de retorno, amables televidentes, con nuestra siguiente invitada, la abogada Cristina Murgueitio. Vamos a hablar de compras públicas. Usted es experta en este tema. Queremos abordar uno de los factores que ha causado bastante preocupación en la sociedad ecuatoriana, ha sido justamente el tratamiento de las compras públicas. Se decía que antes de que se formara este equipo adscrito al gobierno, las compras no eran tan claras, que a raíz de que se instauró este equipo, todo iba a transparentarse. ¿Cuánto se ha ganado en esta transparencia? Bienvenida. Buenos días, Carlos, muchas gracias. Creemos que el sistema de compras públicas ha tenido un objetivo que era el consolidar información, el crear mecanismos adecuados, pero sí creemos que luego de 10 años de un sistema necesitamos el sector privado y el sector público analizar todo lo que ha sucedido y determinar qué cosas hay que mejorarlas, qué cosas hay que cambiarlas. Consideramos que hay que fortalecer los mecanismos. Para nosotros, por ejemplo, la primera preocupación es la institucionalidad del CERCOP. El CERCOP, como un ente rector de compra pública, tiene que tener la capacidad de detener procesos, tiene que tener la capacidad de solventar mecanismos de impugnación para poder fortalecer el debido proceso al administrado, en este sentido a los proveedores, y tampoco puede ser juez y parte, como es en la generación de convenios marco o de la subasta corporativa de medicamentos, por ejemplo. Ellos crean el proceso, ellos hacen el proceso y nadie puede parar ese proceso. Y si tú tienes una determinación o quieres impugnar ese tema, te toca ir a sede judicial en el Tribunal Contencioso Administrativo. Ahora, la transparencia ha sido las preocupaciones siempre en la adquisición en el sector público. ¿Cuánto se ha transparentado? ¿Hay todavía la influencia política? ¿Hay la tramitología? ¿Se ha frenado aquello o aún subsisten estos problemas? Existen mecanismos que ya te permiten cierta transparencia, sin duda alguna. Te permiten tener información. El problema es los criterios y la necesidad que tenemos de formar al servidor público en temas de compras públicas. Los criterios son sumamente técnicos. Existe una figura de la normalización y la no normalización. Dependiendo del criterio de la autoridad, tú defines si un bien es normalizable y otro bien es no normalizable, y depende de eso el tipo de proceso que tú utilizas. Si tú defines que es no normalizable, tienes que ir a una cotización, a una menor cuantía, a una licitación. Si determinas que es normalizable, tienes que ir a una subasta inversa o a un catálogo electrónico. Existen bienes que pueden comprarse a través de catálogo electrónico, pero existen bienes que no pueden comprarse a través de catálogo electrónico o subasta inversa. Para nosotros, como gremio, ASEDIM representa a los importadores y distribuidores de dispositivos médicos. Nosotros consideramos que los dispositivos médicos son no normalizables, porque son tecnologías sanitarias que tienen valor agregado, que no puedes enmarcarlas en lineamientos mínimos generales que no son evaluados en una subasta inversa. Esos servicios agregados que tienen los dispositivos médicos, por ejemplo, son evaluados a través de una cotización, a través de una menor cuantía o una licitación. Y nosotros como gremio hemos insistido a la autoridad que tienen que hacer unas compras planificadas plurianuales, porque eso va a permitirle ciertos ahorros. Ahora hablemos de casos concretos en Ecuador. El IES adquiere importantes montos en lo que refiere a medicina a diferentes laboratorios, pero sucede que ya están cerca de caducar. ¿Cómo es el tratamiento de esto? ¿Cómo dar respuestas al ecuatoriano? Bueno, yo no me puedo permitir referirme al tema de medicamentos, porque este es un tema en el que yo no manejo. Nosotros en temas de dispositivos médicos tenemos problema en temas de canje, y el problema se debe a que las instituciones no compran de manera adecuada, compran en exceso. Estamos trabajando con la Asamblea Nacional en referencia a ciertas determinaciones que el Código Orgánico de Salud tiene que tener sobre este tipo de regulaciones. Nuestra sugerencia ha sido que las instituciones públicas tienen que planificar su compra, necesitan hacer levantamientos estadísticos de sus servicios, de las atenciones que tienen, y así poder proyectar lo que necesitan comprar. En el momento actual, ¿cómo están? Parece que están realizando de manera no muy técnica, quizá un tanto empírica también. ¿Cómo realizan las compras? ¿Quiénes realizan las compras? ¿Cómo deberían realizar las compras? ¿Cómo funciona el sistema? El sistema de compra pública tiene la rectoría del CERCOP,
dirige un sistema que se llama el SOCE, y cada institución pública, si es que la ley le permite tener un presupuesto, ellos hacen una planificación y compran a través de mecanismos de compra pública. Tienen que seguir un procedimiento específico, hacer unas especificaciones técnicas en los pliegos y de ahí ir al procedimiento que decidan hacerlo, que esto va en base a lo que acabé de comentar sobre la discrecionalidad de determinar qué es normalizable y qué es no normalizable. Y hacen estos procesos, los generan. En este momento la tendencia de comprar por subasta inversa ha crecido exponencialmente. Nosotros en esa referencia creemos que hay que planificar de una manera distinta, que no se puede utilizar ese mecanismo para dispositivos médicos, por lo que acabo de indicar. Pero sí creo que es importante el sentarnos a plantear qué es lo que hay que mejorar. Y ese va en el sentido de que los hospitales tienen que hacer unas compras de manera adecuada y planificada, tienen que tener acceso a nuevas tecnologías. Existen protocolos de salud ya caducos, como por ejemplo, si hablamos de una apendicectomía manual, que tienen que hacerte una herida, a una apendicectomía laparoscópica, la diferencia en costos en dispositivos médicos entre las dos será entre unos $200, $300 más. Pero con la laparoscópica el paciente puede regresar a trabajar entre 5 y 10 días, mientras que con la otra tienes que hacer un reposo de 30 días con la posibilidad de tener una infección postoperatoria, tener complicaciones. En este momento es momento de poder plantearnos nuevos protocolos a la par de la nueva tecnología para poder, primero, fomentar y mejorar la calidad de vida del paciente, sin duda alguna, y además generar ahorros al Sistema Nacional de Salud. Porque el hecho de que yo tenga que estar 30 días en reposo implica que eso le cuesta al sistema de salud, eso le cuesta al IES, porque tiene que pagarme días que yo no trabajo con reposo médico que le cuesta al sistema de salud. Ahora, ¿ustedes qué proponen en concreto al sistema? ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto? De hecho, creemos que es importante que exista una mesa de trabajo entre el sector público y el sector privado. El día de ayer, la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, ACEDIMA, a quien yo represento, convocó a un desayuno de trabajo a los gremios proveedores del Estado. La idea es generar desde el sector privado varias propuestas en referencia a este tema de compras públicas y además a un pacto integral de ética y lucha contra la corrupción. Nosotros hemos evidenciado que el sistema de compra pública, por sus falencias, ha sido el foco de generación de temas de corrupción y consideramos que es momento que podamos sentarnos a analizarlo y generar varias propuestas. Ahora, desde el sector privado también no ha habido algún viso para incentivar la corrupción en el sector público. De hecho, este pacto de integridad tiene la finalidad de que desde el mismo sector privado podamos hacer este mea culpa en cierta manera. La idea es promover la ética, la transparencia. Existe, no podemos responder por todos los que son parte del sector privado, pero la idea es promover estas buenas prácticas. Tenemos varias estrategias ahí determinadas. La primera es, vamos a promover la modificación del Manual de Buenas Prácticas de Compra Pública, que existe uno, fue generado por el CERCOP y la Superintendencia de Control de Mercado, pero no consideró la parte proveedora, solamente está dirigido a la parte de las instituciones públicas. Entonces creemos que es importante el modificarlo, entender esta relación intrínseca que tienes entre el Estado y el proveedor, y que tanto el Estado como el proveedor tiene obligaciones, derechos, y además existen consecuencias a la falta de cada una de las acciones por parte de las dos partes, sin duda alguna. Adicionalmente, queremos promover una propuesta reformatoria integral al sistema de compra pública y también empezar a pensar qué necesitamos para la lucha contra la corrupción. Existen varios proyectos de ley, cada uno está enfocado a temáticas distintas, pero no nos hemos planteado si realmente necesitamos un sistema de transparencia y lucha contra la corrupción. Existen otras experiencias en otros países que podríamos revisarlas y definir qué puede servir para Ecuador y qué es lo que necesitamos plantear para este problema tan complejo que tenemos en este momento. Gracias a Cristina Murgueitio por estos importantes aportes en esta mañana.